El Banco Central del Paraguay dará a conocer el informe de inflación correspondiente al mes de septiembre del 2022. A cargo de la presentación estará Gustavo Koerner, director del Departamento de Estadísticas del Sector Real. La inflación del mes de septiembre del año 2022, medida por el índice de precios al consumidor, fue del 0.1%, como podemos ver, menor a la tasa del 0.4% registrado en el mes previo y también menor al 1% que había registrado en el mismo mes del año anterior. En los 9 meses del año acumula una tasa del 7.1%, menor al 7.2 del mes previo y al 4.6 que se había, perdón, en este caso superior al 4.6 que se había registrado el mismo mes del año anterior. En el año, digamos que es la primera vez, digamos que la tasa en este caso es negativa, o sea, es menor a la del mes previo, del 7.2 al 7.1. En términos interanuales, podemos ver que la tasa es del 9.3%, menor al 10.5% y también superior en este caso al 6.4% del mes previo. El 9.3% toma en este caso niveles que había verificado allá por febrero del 2022, que también fue del 9.3%. La inflación núcleo, por su parte, alcanzó la tasa del 0.3%, menor al mes previo y al del mismo mes del año anterior. Acumula una tasa del 5.1% y en términos interanuales alcanza la tasa del 6.7%. La inflación subyacente, que excluye las frutas y las verduras, en este caso fue del 0.2%, también menor al mes previo y al mismo mes del año anterior. Acumula una tasa del 7% y en 12 meses la tasa alcanza los 9% de incremento. Aquí vemos un poco la evolución en términos mensuales. La tasa del 0.1%, inferior, como habíamos dicho, al 1% que había registrado el mismo mes del año anterior. Aquí podemos ver las tasas negativas que se verificaron en este periodo desde el año 2016. En abril del 2021 fue la última vez que habíamos registrado una tasa negativa de 0.1% también. Aquí podemos ver la evolución mensual en el caso del núcleo, que fue del 0.3%. Como vemos, están experimentando tasas de crecimientos menores a los que se habían registrado en los meses previos. Y una situación similar se da con la subyacente, que en este caso también presenta una de las menores tasas en el último periodo del 0.2%, inferior al 0.8% que había verificado el mismo mes del año anterior. Al observar la variación por agrupaciones, podemos ver que este 0.1% mensual negativo está influenciado básicamente por servicios y renta, que tiene una disminución del 0.4%, dentro del cual servicios presenta una tasa del 0.5%. Mientras tanto, los bienes aumentaron en su conjunto un 0.2%. Dentro de bienes podemos ver que los bienes alimenticios tuvieron una retracción del 0.2%. Y los rubros volátiles de la canasta que marcaron disminuciones son los que más inciden en este resultado en la agrupación, ¿verdad? También se destacan disminuciones de precios en los productos lácteos que responden a bajas de precios de yogur, quesos, huevos. En último caso, agentes del sector manifiestan que se relaciona a un aumento de la producción que al mismo tiempo coincide con una disminución de la demanda por factores estacionales. Dentro de esta misma agrupación se observaron también reducciones de precios de aceites. La carne vacuna, por su parte, registró nuevamente subas de precios en los diferentes cortes. Así, agentes del sector explican esta disminución por la dinámica del faenamiento relacionado con el costo y la escasez de hato ganadero. Igualmente, los insumos, los sustitutos de la carne, como cerdo, aves y pescado, verificaron aumentos, mientras que embutidos y menudencias experimentaron disminuciones. Las harinas
también verificaron aumentos de precios, influyendo, por supuesto, directamente en los precios de sus productos derivados como panificados y pastas alimenticias. En cuanto a los bienes alimenticios sin frutas y verduras, podemos ver que la tasa fue un aumento del 0.9% en el mes de septiembre, excluyendo a las frutas y las verduras. Esto revela, ¿verdad?, la fuerte participación de los volátiles en el resultado global, dado que los bienes alimenticios que los incluyen tuvieron una disminución del 0.2%. En cuanto a otros bienes que aumentaron un 0.5%, explican este resultado los bienes durables, donde se subrayan los aumentos de precio en autovehículos, motocicletas, electrodomésticos para el hogar, repuestos y accesorios, aparatos celulares y muebles para el hogar. Los bienes derivados del petróleo registraron leves disminuciones de precio, específicamente nafta común, nafta super y gas de uso doméstico. Entonces el total de bienes, que fue el 0.2% de aumento mensual, acumula un 9.2% en el año y en términos interanuales la tasa alcanza los 12.6%. En cuanto a los servicios, como dijimos, el de mayor influencia en este resultado, la reducción de los precios más destacados fue el de servicio de suministro de energía eléctrica, el cual consistió en una reducción del 25% del valor del consumo de energía eléctrica a aquellos usuarios residenciales que consumen hasta 1000 kilowatts. Esto entró en vigencia en el mes de referencia y se extenderá hasta el mes de diciembre del corriente año. En contraste, con este resultado, se registraron incrementos de precios en servicios, por ejemplo, de confección de prendas de vestir, mantenimiento de vehículos, servicios de cuidado personal, servicio de mantenimiento del hogar, comidas y bebidas consumidas fuera del hogar, entre otros. En relación a los gastos de salud, se subrayan incrementos de precios de atención médica, odontológica, servicios hospitalarios, análisis laboratoriales, consulta oculista, fisioterapia, ecografía, radiografía. De la misma manera se registraron aumentos de precios en gastos destinados a la educación terciaria, que inciden, digamos, con este resultado. Respecto a la renta, hablamos específicamente del precio de alquiler y vivienda, esta se mantuvo sin variaciones en el mes. El total de servicios y renta, que disminuyó un 0.4%, acumula en el año una tasa de 3.6% y en términos interanuales alcanza la tasa del 4.5%. En el contexto externo, como venimos viendo, se puede notar un precio menor al que viene verificando en los meses previos. El petróleo Brent cotizó a $90.8 por barril y representa una variación interanual del 21.2%. El petróleo WTI también cotizó a $84.2 por barril y en este caso representa una variación interanual del 17.9%. En cuanto a la inflación mundial y regional respecto a los países considerados, con los datos a agosto principalmente destacan tasas que se verificaron en Brasil, en este caso las variaciones mensuales ya de Brasil por segundo mes consecutivo con tasas negativas. También destaca a Estados Unidos con 2 meses de tasa cero y China que en agosto verificó una tasa de 0.1% negativo. En el caso de las variaciones interanuales, por supuesto, Argentina es la que encabeza. Acá podemos ver justamente gráficamente lo que hablábamos recién en términos mensuales. Argentina es la que alcanza la tasa más alta lejos del resto y se ubica en 7%. El resto de los países como Chile, Colombia, Uruguay, México, Perú, zona euro, se ubican en estos niveles en el mes de agosto. Estados Unidos, como vimos, tasa 0, China 0.1 negativo y Brasil 0.4 aproximadamente. En términos interanuales sigue siendo Argentina el país con la mayor tasa, en este caso 79.1%, seguido de Chile, Colombia, Paraguay, Uruguay y la zona euro, así como Brasil y México, que superan los 8% de crecimiento interanual. Aquí podemos ver el comportamiento
de cada país, como lo venimos haciendo. Por segundo mes consecutivo, Brasil registró tasas negativas. Se puede observar que hay un freno, sobre todo en los niveles de precios de transporte, un freno en el margen en el caso de alimentos y bebidas. Esto es lo que está ocasionando, ¿verdad?, una menor tasa en su IPC general, en este caso del 8.73%. En el caso de Perú, se observa que sigue aumentando, vemos disminuciones en el margen, se modera un poco también el IPC en 8.40 en términos interanuales. En el caso de Chile, es una situación un poco distinta, no se modera como los demás, continúa con crecimiento, vemos que el IPC general alcanza ya los 14.1%, muy influenciados por la evolución de precios de transporte y de alimentos que siguen creciendo 27.8 y 21.7 respectivamente. Colombia en una situación similar, donde el aumento del mes fue del 1%, la tasa interanual alcanza los 10.84, muy influenciados por alimentos 25.7 y transporte 9.5. Ecuador también muestra cierta moderación en el índice de transporte, así como de alimentos, y esto provoca una mejora, o sea, un menor ritmo de crecimiento, en este caso del índice general, del 3.7%. México también continúa aumentando a una tasa del 8.7 en términos interanuales, muy influenciado por alimentos y transporte. Uruguay, que también sufrió un freno en los niveles de crecimiento del transporte, cierta volatilidad en el comportamiento de los alimentos y bebidas, mantiene relativamente estable la inflación del 9.5. Argentina, como vimos, volvió a aumentar su tasa mensual en niveles muy altos, hablamos del 7%, y esto ubica a la tasa general en 79.1%, cuando los alimentos aumentan en 79.8% y el transporte en 68.4% en términos interanuales. Estados Unidos, como vimos, por segundo mes consecutivo con tasa cero, digamos, un freno importante en el ritmo de crecimiento de los índices de transporte, también una moderación, digamos, en su índice general. En este caso se ubica en 8.3% en términos interanuales, mientras que los alimentos continúan aumentando, y en este caso una tasa del 11.4% interanual al mes de agosto. En la zona euro, continúa fuerte el ritmo de crecimiento, se ubica en 9.1 en términos interanuales, volvió a crecer un 0.6 en el mes, mientras el transporte se desacelera, los alimentos también continúan aumentando un 12.4 interanual. Situación similar se ve en Alemania, uno de los principales países de la zona, que también marcan una disminución importante en los niveles de crecimiento de los transportes, mientras que los alimentos continúan aumentando, y la tasa del IPC interanual se ubica en 7.9%. China, por su parte, que tuvo una disminución en sus niveles de precio en el último mes de referencia, agosto, mantiene su IPC en torno al 2.5%, donde los alimentos y transporte aumentan en 4.5 y 4.9% respectivamente. Como vemos todos los meses, aquí presentamos las evoluciones mensuales. En este caso nos referimos al mes de agosto. La evolución mensual de combustibles por países. Se puede ver que Chile, Argentina y Ecuador todavía con tasas positivas en términos mensuales. Sin embargo, ya el resto, en este caso Bolivia y Uruguay, con tasas de crecimiento cero, mientras que Colombia, Paraguay, Argentina, Perú, Brasil y Estados Unidos con tasas negativas. Destacan las caídas de precios, especialmente en Brasil y en Estados Unidos, en los niveles del 10.8 y 12.1 respectivamente. En términos interanuales, continúa siendo Argentina la tasa, digamos, el precio con mayor ritmo de crecimiento, 50.6, seguido de Paraguay y Chile en 41.1 y 47 respectivamente.
Y vemos que Brasil es el que se ubica ya en términos interanuales en una tasa negativa del 7.11%. Siempre hablamos de variación de combustibles. En cuanto a el índice de precios de la FAO, estamos hablando, ¿verdad?, de los organismos de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Vemos definitivamente un freno también en el ritmo de crecimiento de los precios de los alimentos. Se ubica en torno al 7.9% en términos interanuales, donde aceites y azúcar presentan tasas negativas, en este caso 1.5 y 8.4 respectivamente. Los lácteos continúan creciendo a un ritmo del 23.5%. Los cereales se han moderado, pero siguen creciendo a un 11.4%. Una situación similar se da con la carne, que aumenta 8.2%, todo en términos interanuales. En el contexto interno, podemos ver una desaceleración en los niveles de precios del combustible, pero que estos continúan con un aumento importante. Hablamos del 36.9% en términos interanuales. Los alimentos, que también muestran una moderación, siguen aumentando a un 12.9%, lo que lleva al IPC al 9.3%. Aquí podemos ver, por ejemplo, que los servicios sí se han moderado en el último mes, con una tasa interanual del 4.8%. Recordemos que los servicios disminuyeron un 0.5% en el mes. Aquí observamos la evolución del índice de frutas y verduras, que también se ha moderado en su ritmo de crecimiento en el último mes, pero sigue aumentando en términos interanuales un 19%. Graficamos también la evolución del índice para observar que estos niveles de precios continúan altos, es decir, aún están en promedio o en su mayoría por encima de los niveles que se habían verificado incluso prepandemia, ¿verdad? Y por supuesto por encima de los niveles que se habían verificado el año anterior. Aquí podemos ver las incidencias en términos mensuales, y las mayores incidencias se dan justamente en energía y frutas y verduras, que aportan un 0.3 puntos porcentuales negativo cada uno en el resultado del 0.1 del mes, y mientras que alimentos sin frutas y verduras participan o aportan un 0.2 puntos porcentuales, y los servicios lo hacen en un 0.1 puntos porcentuales. En términos interanuales, podemos ver que los alimentos sin frutas y verduras con la mayor incidencia, 2.8 puntos porcentuales, seguido justamente de energía. En este caso, la energía, que también incluye a la energía eléctrica, además de los combustibles. En este caso, 2.4 puntos porcentuales. Le siguen los servicios, 2.1%. Luego, los bienes en 1.4%, y hablamos acá de frutas y verduras en 0.7%. Claramente, como decíamos al inicio, se ve una moderación en el ritmo de crecimiento en términos interanuales, y se ubica en los niveles que había experimentado ya el IPC en febrero del año 2022, en una tasa del 9.3% interanual. Al observar un poco el crecimiento en términos mensuales, la carne vacuna, que volvió a subir, como podemos ver, un 1.2% en este caso. Y aquí vemos las variaciones por los distintos cortes, y destaca, por ejemplo, la costilla. En este caso, para este mes de septiembre tuvo un incremento del 4.6%, igual la costilla de primera 2.1%, también aumentó el puchero, en este caso el puchero de segunda, y el vacío, que presentan las tasas más elevadas, digamos. Con este 1.2% de aumento mensual, acumula un 1.2 negativo, mientras que en términos interanuales aumenta un 4.6. El mes previo había verificado también un aumento, en este caso del 1.3%, y en julio la caída fue leve, en este caso del 0.3%.
En cuanto a la carne de aves y carne de cerdo, estos tuvieron incremento. Vemos que un leve incremento en este caso de los cortes de aves, en donde básicamente una disminución fuerte de puchero y el pollo entero, pero compensado por la pechuga, el muslo y la alita, terminan en niveles prácticamente similares, levemente superior a los del mes previo. En cuanto a la carne de cerdo, volvió a subir en un 3.3%, principalmente como vemos acá la costilla de cerdo y costeleta, que lo hizo también en cierta proporción. En los meses previos, carne de aves había aumentado un 0,6%, mientras que la carne de cerdo lo hizo en un 0,7%. La carne de aves en julio había disminuido un 0,1% y el cerdo había disminuido un 0,2%. Aquí observamos cómo ha venido evolucionando justamente la carne, tanto la carne vacuna, carne de aves, carne de cerdos, todos se han moderado, digamos, en su ritmo de crecimiento. En este sentido, vemos que la carne de ave aumenta un 12.5% en términos interanuales, a un ritmo menor a lo que había verificado en los meses previos. La carne de cerdo se mantiene respecto al mes anterior en torno al 8%, y la carne vacuna, que aumentó en este periodo también a un ritmo mucho menor a los meses previos, pero continúa creciendo a un 4.6% interanual. Aquí podemos ver la evolución de lácteos, aceites y panificados. Los aceites, que son los que más han aumentado dentro de este grupo, continúan aumentando en un 33.3%, se moderaron en el margen. Los lácteos se mantienen relativamente estables a un 13.5% interanual, y los panificados, que continúan aumentando, en este caso a un ritmo del 23%, con tendencia al alza. Aquí podemos ver la evolución de los precios, en este caso del trigo en Chicago, luego de una retracción, digamos, no retracción, un menor ritmo de crecimiento, porque estas son tasas positivas. Luego un menor ritmo de crecimiento que venía verificando, volvió a aumentar nuevamente en septiembre y se ubica en 20.7%, mientras que harina sigue aumentando a un 37.3%. Podemos observar que productos panificados y cereales también siguen aumentando en 23 y 21.2%. En menores niveles, digamos, la producción de lácteos y leche líquida 13.5 y 13.2 respectivamente. Vemos un poco la evolución de los precios de aceite en términos mensuales, que tuvo una disminución, en este caso del 0.4%, luego de varios meses de aumento. Y aquí vemos el tema de combustibles. Hablábamos de que tuvo una leve disminución del 0.2% en términos mensuales. Esto está afectado por algunas bajas que se dieron en nafta super y nafta común en la mayoría de los emblemas, pero principalmente también el gas de uso doméstico. Con este resultado del mes, en el año acumula un aumento del 28.9% y en términos interanuales un 36.9%. El mes anterior, la disminución había sido del 3.3% por aquellos ajustes más pronunciados que se habían dado justamente en agosto. En julio, el ajuste había sido positivo, con el cual en su conjunto aumentaron un 3.4% en términos mensuales. En cuanto a las proporciones positivas de la canasta, este es un dato muy, muy interesante. Estamos viendo que nuevamente en septiembre prácticamente el 66% de la canasta tuvo variaciones positivas, 66.2% tuvo variaciones positivas, considerando el promedio de 1995 al 2021. Que fue del 40.4% y el promedio total del 44.1%. Esto, digamos, lo que nos muestra es cierta persistencia de la inflación, o sea, cierta persistencia en el aumento del nivel generalizado de precios, que se ubica a este nivel,
con la diferencia que las variaciones seguramente son menos pronunciadas que aquellas que se habían dado en el mes cuando hablamos específicamente de energía eléctrica, por ejemplo, que tuvo una disminución del 25% para aquellos usuarios que usan el tramo hasta menos de 1000 kilowatts. Y otros productos como los bienes del rubro volátil de la canasta, estamos hablando de frutas y verduras que también tuvieron una incidencia, como pudimos ver en el mes, negativa en el comportamiento del IPC mensual. En los reportes puntuales podemos apreciar de manera específica, esto está ordenado por participación y vemos claramente que los que más inciden en términos negativos han sido el servicio de suministro de electricidad, justamente con una variación del 10.2%, incide un 0.3 puntos porcentuales en este resultado. Hortalizas y tubérculos lo hacen 0.2 y frutas frescas en 0.1 puntos porcentual. Mientras tanto, la carne vacuna, que aumentó 1.2 como vimos, incide en 0.1 puntos porcentuales, productos panificados y nivel universitario de pregrado, así como adquisición de automóviles y artículos de higiene personal, entre los principales productos con incidencias, como podemos ver, incidencias menores. Aquí podemos ver ordenados por tasa, destaca justamente los servicios de suministro de electricidad, frutas frescas y hortalizas con las mayores disminuciones. Mientras tanto, los aumentos a tasas menores, digamos, son atención médica, carne de cerdo, azúcar y edulcorante de servicio veterinario y productos panificados. En términos acumulados, siguen siendo los combustibles los de mayor participación en el 7.1% acumulado con 2.1 puntos porcentuales, seguido de panificados, hortalizas y tubérculos frescos, como decíamos, a pesar de la caída que se había registrado en el mes, en términos interanuales continúa aumentando y teniendo incluso una de las mayores incidencias positivas en el resultado acumulado. En términos de incidencias negativas, el suministro de electricidad, obviamente, un 0.3 puntos porcentuales, seguido de frutas frescas, carne vacuna y carne de cerdo en ese orden. Ordenado por tasas, se ven las caídas de servicio de electricidad, frutas y carne de cerdo. Y con aumentos, aceites, combustibles, harinas, hortalizas y tubérculos frescos, productos panificados con los principales. En términos interanuales, los combustibles que aumentaron un 41%, inciden en 2.5 puntos porcentuales en el 9.3%, seguido de productos panificados, comida consumida fuera del hogar, hortalizas y tubérculos frescos. Y los servicios de suministro de electricidad son los que destacan con una incidencia negativa, en este caso del 0.3 puntos porcentuales en el resultado. Ordenado por tasas, como vemos, servicio de suministro de electricidad, tasa negativa, mientras que combustibles, harinas, aceites, entre los principales productos con las mayores tasas interanuales de aumento. Los principales aumentos por rubros. Claramente vemos que en este caso destacan, ¿verdad?, las frutas y las verduras. En este caso el limón con un crecimiento del casi 14%. Luego tenemos a zapallo, cebolla de cabeza, costilla de cerdo con crecimientos en torno al 8 y 9%. Fisioterapia y kinesiología, que lo hace también en términos de un crecimiento del 7.4%. Y aquí vemos las principales disminuciones y esto es un poco lo que podíamos notar. Acá los aumentos el mayor aumento se da, por ejemplo, con limón casi 14%, sin embargo, la caída es mucho más fuerte en el caso de la zanahoria, 28.5%, acelga, locote verde, repollo, lechuga, todo este grupo con disminuciones de más del 20%, y en este caso sigue tomate, banana, perejil, cebolla de cabeza y consumo de energía eléctrica entre los rubros con mayor caída en el presente mes.